el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Y el día de hoy vamos a terminar esta sesión de prédicas del libro de Juan con, a mi modo, muy personal, por si acaso, muy personal. Creo que es uno de los yo soy que debería tener mucho más efecto en nuestra vida de forma personal. Hoy día vamos a hablar sobre Jesús diciéndonos, yo soy la vid verdadera. Amén. Así que si tienes tu Biblia en tu tablet, en tu teléfono, te invito a que puedas abrirla conmigo y me puedas acompañar, por favor, al capítulo 15 del libro de Juan. Vamos a recorrer un poco el libro de Juan y luego les voy a pedir también que recorramos algunos versículos más para poder entender a qué se refería Jesús cuando Él decía, yo soy la vid verdadera. ¿Ya? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 y de ahí vamos a orar por esta palabra. Juan capítulo 15, del versículo 1 al versículo 11 dice así. Tengo por si acaso la traducción, la Reina Valera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mí, en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Por favor, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, es un privilegio poder tener tu palabra, poder escudriñarla, poder aprender, poder ser ministrados a través de tu palabra, Señor. Y en esta mañana, Señor, oramos para que esta palabra que es viva y eficaz pueda penetrar hasta lo más profundo en nuestro corazón y pueda producir, Señor, esta palabra, el cambio que tú estás buscando, lo que tú estás buscando en nuestra vida, Señor amado. Señor, ponemos esta palabra y nosotros nos disponemos que nuestro corazón en esta hora sea un terreno fértil para tu palabra. Y así podamos honrarte, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Como les decía, es un tremendo privilegio el poder compartir la palabra el día de hoy con ustedes. Y el otro día hablando con Carmen, le decía cómo esta palabra me ha estado golpeando en mi vida por todas las cosas que ustedes ya saben, por las cuales he estado pasando de mi pie y todo lo demás, y quería meterme en mi cama y llorar y no salir nunca más porque realmente no me gustó lo que me pasó. Pero al empezar a ver esta palabra, realmente ha sido un aliento para mi corazón y anhelo profundamente que también pueda hacerlo para ti en esta mañana. Amén. Esta palabra nos habla de que Jesús es la vid verdadera y que nosotros somos las ramas, somos los pámpanos y que debemos dar fruto. Estoy segura que cada uno de los que estamos en este lugar anhelamos dar fruto.
Todos los que hemos conocido al Señor, todos aquellos que hemos caminado con Dios, todos aquellos que hemos experimentado una nueva vida en Cristo, anhelamos dar fruto. No conozco a nadie que no quiera crecer en Dios, no conozco a nadie que pueda decir, bueno, he conocido al Señor, el Señor me ha salvado y aquí terminó la historia. Todos nosotros anhelamos dar fruto, anhelamos crecer en el Señor. Y este pasaje, nosotros al leerlo nos damos cuenta que el poder dar frutos es algo que Dios no solamente anhela en nuestro corazón, sino que es algo que Dios espera de cada uno de nosotros. Quiero hablarles sobre el contexto de lo que está pasando. Hemos tenido estos yo soy. Y recuerden que Jesús había terminado la cena, había cenado ya con los discípulos, Judas ya se había ido y Jesús estaba camino al huerto de Getsemaní. Y en ese camino al huerto de Getsemaní, Jesús empieza a hablarle a los discípulos. El Señor estaba caminando por el valle de Cedrón, camino a Getsemaní. Cuando Jesús les empieza a hablar y les empieza a decir, yo soy la vid verdadera. Les empieza a decir, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la puerta. Y durante ese camino el Señor lo que les estaba diciendo, un poco antes de declarar lo que Él era, les estaba diciendo a sus discípulos en Juan, en el capítulo 14, tranquilos, no los voy a dejar solos. Acompáñenme, retrocedamos un solo capítulo. Vamos al capítulo 14, por favor. ¿Me regalan agüita? Gracias. Capítulo 14. Vamos del versículo 16 al versículo 23. Quiero que lo podamos leer para que podamos darnos cuenta cuál era el contexto en el cual Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. Capítulo 14 de Juan, versículo 16 al 23, dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, no los voy a dejar solos. Los discípulos sabían que algo estaba pasando, estaban camino a Getsemaní. No sabían específicamente lo que iba a pasar en ese momento, nosotros sí lo conocemos. Y en ese momento en el cual Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, hey, no se me asusten, no arranquen, que no entren en pánico porque yo voy a estar con ustedes, no los voy a dejar, no van a quedar huérfanos, el Espíritu Santo va a venir, mi Padre tiene cuidado de ustedes. En medio de ese contexto, mientras caminaban por Jerusalén para llegar al huerto de Getsemaní, es cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué es importante poder recordar esto? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, la viña o la vid, ¿tenemos la foto, Zach, porfa? La viña es un árbol que representaba a Israel. Todos hemos conocido esta viña. Aquí en Bolivia hay muy buen vino, hay buenas viñas en la zona de Tarija. Los que somos chilenos somos muy orgullosos de nuestro vino. Los españoles ni qué decir, ¿no? Así que tenemos un pequeño conocimiento de esta imagen de la viña. Israel también. En el territorio se conocía mucho este árbol y además cuando tú lees el Antiguo Testamento, Jesús siempre mencionó e hizo la alegoría de que Israel era la viña, era su viña. Entonces cuando Jesús les dice, yo soy la vid verdadera, los discípulos tenían muy claro a lo que el Señor se estaba refiriendo.
Y si vamos así rápidamente a Isaías 5, solamente para mencionar un par de versículos. Isaías 5, los que están anotando, por favor, vamos a Isaías 5. Vamos a leer los primeros versículos de Isaías 5. Miren lo que dice el Señor para que tengamos una mejor idea. Isaías capítulo 5 dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Vamos a Jeremías rápidamente. Jeremías capítulo 2. ¿Por qué quiero mencionar esto? Para que tengamos una mejor idea de lo que significa cuando el Señor le habla a sus discípulos sobre esto. Jeremías capítulo 2, versículo 21. Cuando he leído esto, les digo que me he quedado plop. Miren lo que le dice el Señor a Israel. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? Cada vez que Dios en el Antiguo Testamento habla de Israel como la viña, habla de la infidelidad de Israel. Habla de que su pueblo no le fue fiel. Habla que él como labrador trabajó la tierra, hizo todo lo posible para que la vid diera buen fruto y no daba buen fruto. Cuando tú recorres el Antiguo Testamento y ves la imagen de Israel como una viña, está asociado a la infidelidad de Israel. Ahora, tú dices, ¿para qué la Claudita quiere mencionar esto? Porque todos los frutos malos que Israel dio, todos los frutos que Israel no pudo dar, Jesús nos dice ahora, ustedes, mis discípulos, los van a dar buen fruto a través de mí, que yo soy la vid verdadera. Todo lo que Israel como nación no pudo darle a Dios a pesar del cuidado que Dios tuvo con ellos, Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera, por lo tanto ahora ustedes, mis discípulos, van a dar buen fruto, porque yo soy la vid. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar permanentemente. Una característica de una vid es que sirve para una sola cosa, para dar fruto. ¿Sabían ustedes que la leña de la vid no sirve absolutamente para nada? Usted quizás tome las ramas de la viña y quiera hacer algo sólido, algo bonito de adorno. No sirve. Las ramas de la vid, si no están aferradas a la vid, para lo único que sirven es para ir al fuego. ¿Saben, iglesia? Y es importante que podamos recordar el día de hoy esto. Esta palabra no es una palabra que nosotros debemos agregar a nuestra lista de conocimiento. Esta es una palabra que nosotros debemos trabajar en nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Esta es una palabra que el Señor nos quiere recordar de que nosotros somos llamados a estar aferrados a la vid. Jesús nos está diciendo en todo tiempo que estar unido a la vid es la única manera en la cual nosotros podemos dar fruto. En el versículo 8 dice, separados de mí nada podéis hacer. Ahora, cuando leemos este versículo, cuando leemos estos versículos, no encontramos una idea de qué fruto. No encontramos una idea clara de, a ver, ¿qué es lo que el Señor está buscando de mí a través de este versículo? Muchas veces nosotros tenemos una idea como cristianos de qué tipo de fruto debemos dar. A veces pensamos que dar fruto en la iglesia significa traer gente a la fe. Pensamos que traer gente a la iglesia, que hablarle a nuestros amigos del Señor y que se conviertan es el fruto.
Es parte de nuestra vida, es parte de la gran comisión. Somos llamados a predicar el evangelio en todo tiempo. Algunos de nosotros pensamos que quizás discipular, enseñar a otros, poder edificar en la vida de otros es el fruto que Dios nos está pidiendo, que es también parte de lo que significa ser hijos de Dios. Hay algunos que pensamos que quizás las buenas obras, que nuestro servicio, que las buenas obras que hacemos son el fruto que Dios nos está pidiendo. Y hacer buenas obras es parte de nuestra vida, es parte de lo que somos como cristianos. Hay algunos quizás que piensan que adquirir más dones espirituales, ¿no? Don de profecía, de lenguas y dones, ¿no? El don de ciencia, de sabiduría, el acumular quizás muchas veces muchos dones en nuestra vida es una forma de fruto y somos llamados a poder a anhelar todos esos dones. Pero cuando leemos este versículo, cuando leemos Juan 14, encontramos 4 marcas, escúchenme bien, 4 marcas distintivas que evidencian lo que es ser un discípulo de Cristo. Volvamos a Juan, por favor, al capítulo 14. Hay 4 marcas distintivas que evidencian ser un discípulo de Cristo. La primera es que este fruto es eso, es la marca distintiva de un discípulo de Cristo. Este fruto es la evidencia. Me gusta mucho la traducción de la Reina Valera, porque utiliza la palabra, es la forma en que probéis, probar, evidenciar, mostrar de que somos discípulos de Cristo. Esa es la primera evidencia que encontramos en estos versículos. La segunda evidencia que encontramos es que este fruto es un estilo de vida. No es algo que yo hago una vez en mi vida o de vez en cuando. No es algo que yo hago, bueno, fui a la oración y estuve un mes yendo a la oración y ya no voy nunca más. Y ese es el fruto. El fruto, una de las evidencias, una marca distintiva de lo que significa este fruto en nuestras vidas es que es un estilo de vida. La palabra fruto en el capítulo 14, por si acaso, está conjugado en el tiempo presente continuo. 15, perdón. Presente continuo. Es decir, que nosotros debemos dar fruto todo el tiempo. Todo el tiempo. No es algo que yo hago. ¿Y saben por qué se los menciono? Porque a veces, muchas veces, sobre todo los que llevamos muchísimos años en el Señor y que Dios nos ha permitido hacer muchas cosas en nuestro pasado, a veces vivimos de nuestras glorias pasadas. ¡Ah! Yo hice. ¡Ah! El Panchito y yo no saben las que pasamos. Casi leyenda urbana somos. Mito. Muchas veces nos pasa que vivimos porque hemos tenido tiempos muy buenos, especiales en nuestras vidas y nos quedamos en ese pasado pensando que ese es el fruto suficiente, pero no entendemos que Dios nos está diciendo, hijo, hija, yo necesito que des fruto hoy. Yo necesito el día de hoy ver ese fruto en tu vida. Tercera marca distintiva que evidencia ser un discípulo de Cristo. Se produce en diferentes grados en la vida de un creyente. De repente hay áreas en tu vida donde tú vas a ser más fructífero que en otras, pero Dios nos llama a dar fruto todo el tiempo. Y eso debe ser algo que a nosotros nos debe motivar a poder venir a la iglesia los domingos, a ser discipulados, a participar de la oración, a estar alimentándonos de la palabra, a participar de las cosas que nuestros pastores, que como iglesia estamos haciendo para ser edificados. El crecer y el dar fruto no viene por arte de magia. Viene porque tú y yo nos esforzamos para que cada día Dios obre en nosotros, para que cada día Dios siga ayudándonos a poder dar este fruto. Y la cuarta marca distintiva, y es aquí donde quiero asentarme y quiero asentar lo que quiero compartir con ustedes. La cuarta marca distintiva es que este fruto que habla Juan 14
El fruto en el creyente. 15. Gracias, pastor. Glorifica al Padre. Iglesia, y eso es sumamente importante y lo vamos a ver ahora. La evidencia del fruto en nuestra vida es que debemos glorificar al Padre. La única razón por la cual tú y yo, y por favor te pido que lo puedas escuchar y lo atesores en tu corazón y no lo dejes ir. La única razón por la cual tú y yo podemos glorificar a Dios es porque la vida de Dios está en nosotros. Es porque nosotros como ramas y pámpanos estamos arraigados a la vid verdadera. Y esa vid es Jesús. La única razón por la cual tú y yo podemos decir glorificar a Dios con nuestras acciones es porque la vida de Jesús, que es la vid a la cual yo estoy arraigada, fluye en mí. Iglesia, si nos ponemos a pensar, a veces tenemos una humildad bastante interesante, pero a veces pensamos que hay algo en nosotros, no somos tan malos. A ver, pues tengo este estudio, estudié esto y sé, como que no nos vemos como, oye, yo tengo mis cosas, ¿me entiendes? Así, mira, tengo experiencia. Tengo varios años de recorrido en esto del Señor, entonces tengo algún atributo como para glorificar a Dios. Iglesia, no tenemos. Saben, debemos recordar siempre, no hay nada en nosotros que haga que podamos glorificar a Dios. Es la vida de Jesús en nosotros. Es porque yo soy una rama que está arraigada a la vid que es Jesús. La vida, la santidad de Cristo, la santidad de nuestro Señor me hace santo. Yo puedo glorificar a Dios, pero porque estoy arraigada, porque yo estoy atado, porque yo estoy unida a esa vid que tiene vida y que es Jesús. Es muy importante poder recordar esto. ¿Por qué es tan importante entender esto? Como les decía en delante, porque las ramas no sirven para nada si no están arraigadas a la vid. Yo como rama no sirvo de nada si mi fuente de vida, si mi fuente no es Jesús. Si yo no me alimento de Cristo, si yo no me agarro, si yo no me aferro a la vid que es Jesús, yo no puedo dar nada. ¿Saben? Es tan importante poder recordar esto. La vid que es el tronco, que es Jesús, es de donde yo obtengo la vida para dar fruto. Muchas veces en nuestra humanidad nosotros nos aferramos a otras vides. Por eso la palabra dice, yo soy la vid verdadera, porque hay vides falsas. Hay vides falsas. Muchas veces pensamos que nuestra experiencia, que nuestro tiempo en Dios, muchas veces pensamos que, no sé, nuestras habilidades humanas que tenemos y que son dadas por Dios son lo que nos aferran a Dios. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Lo que tú haces para Dios, lo que yo hago para Dios, no me mantiene conectada a Dios. Yo puedo ir al oncológico, yo puedo estar en Avisa trabajando, o puedo estar en el CAID, puedo estar en el jardín, puedo estar haciendo muchas cosas. Pero eso no me aferra a Dios. Lo que nosotros hacemos como iglesia, lo que tú haces en tu servicio de participar de los programas, iglesia, lo que tú haces de pararte en la puerta para darle la bienvenida a los hermanos, lo que tú haces para poder traer legumbres el día de hoy, para la canasta,
lo que tú haces cuidando a los niños, lo que tú haces limpiando la iglesia, eso no te aferra a Dios. Lo que tú haces, lo que yo hago, es la consecuencia de estar aferrada a la vid. Como consecuencia de ser un hombre y una mujer que permanece en Cristo, que está aferrada a la vid, yo doy fruto, yo doy, yo me entrego, yo sirvo. Ahora, ¿cuál es la palabra clave en todo esto? No es fruto, y la palabra clave es permanecer. Estar conectados, estar unidos, estar afiatados a la vid. Si yo estoy unida a la vid verdadera, que es Jesús, la vida de Jesús va a fluir en mí y el fruto que daré será un fruto que refleje a Jesús. Es decir, el fruto que tú y yo vamos a dar por estar arraigados, por estar metidos, afianzados a la vid que es Jesús, el fruto que vas a dar va a ser que tú y yo cada día vamos a tener el carácter de Cristo. El fruto que nos habla esta historia, el fruto que proviene de poder ser una rama que está arraigada a la vid, arraigada a Jesús, es el carácter de Cristo en nosotros. No es lo que yo hago, es lo que yo soy en Cristo. Es la transformación de Cristo. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque hay muchas religiones que hacen muchas cosas, incluso mejores que nosotros. Los católicos, los budistas, ni qué decir los musulmanes. No sé si ustedes saben, pero los musulmanes, como son mayoría árabes, tienen un montón de plata y tienen obras sociales, una cosa impresionante. No se trata aquí de las obras que yo hago. El fruto no es la obra que yo hago para el Señor. El fruto es cuánto del carácter de Cristo está siendo transformado en mi vida. Cuánto de la imagen de Jesús está siendo visto en mi vida. Y cuando usted me pregunta, o usted se puede preguntar, pero ¿cuál es el carácter de Cristo? Vamos a Gálatas, rápidamente. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Usted quiere saber cuál es el carácter de Cristo? Gálatas 5. Es ese carácter, ese es el fruto que tú y yo debemos tener por estar afianzados, por estar unidos a la vid. Entonces aquí tenemos una pequeña como que, a ver, ¿cómo funciona esto? Si yo, como Claudia, no doy señales de este fruto, si en mí usted no ve amor, no ve paz, no ve mansedumbre, no ve nada de esto, entonces usted se tiene que preguntar, la Claudita no está quizás arraigada a la vid. Si usted en su vida no está viendo este fruto, necesitamos mirar a nuestro interior y ver cuán arraigados estamos, cuánto nos estamos alimentando de esta vid verdadera, de esta vida que es Jesús, porque fuera de Él nada podemos hacer. Es la vida de Jesús, iglesia, manifestada en mi vida. No somos nosotros. Es Él, es su vida en nosotros. En la iglesia a veces hay tanta gente que piensa de que son discípulos, que son personas que aman a Dios, pero no dan fruto. No dan fruto. La manera de ser considerados discípulos por el Señor es que demos fruto.
Y este fruto que Gálatas nos habla es el fruto que el Señor está buscando de nosotros. ¿Y cuál es mi responsabilidad en dar fruto? Miren qué interesante. La palabra fruto en el capítulo 15, pastor, aparece 8 veces la palabra fruto, pero ninguna vez esta palabra está escrita de modo imperativo. No te dice tienes que dar fruto. No dice. La única palabra imperativa, es decir, que es una orden, que es un mandato, que es una demanda, es la palabra permanecer. A veces nosotros nos esforzamos en dar fruto cuando el Señor le dice, no te esfuerces. El esfuerzo que tienes que tener es en permanecer en mí, es estar en mí, es vivir para mí, es que tu vida pueda estar cimentada en mí, es que lo que comes, ves y escuchas sea mío para que puedas dar fruto. La palabra que Dios nos habla y nos dice, iglesia, la palabra que el Señor en esta mañana dice, iglesia, comunidad, nuevos pasos, permanezcan en mí. Una opinión muy personal mía, yo he tenido la bendición de poder estar en muchos países, en muchas iglesias, desde las más Hillsong London, así wow, hasta las iglesias más humildes cuando he hecho misiones en China. Yo quiero decirles algo, lo que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, con nuestros programas, con la ayuda que hacemos a la infancia, ¿sabes? No lo he visto en otros lugares. ¿Y saben por qué me emociona tanto? Porque no somos una iglesia grande, no somos una iglesia que tiene muchos recursos, ¿no? Tenemos muchas dificultades en muchas cosas. Vivimos en un país donde, Dios mío, hay muchas dificultades. Y hay mucha necesidad. Y es algo que me asombra y me bendice el poder ser parte de esta casa. Con lo poco que tenemos, con lo, como dicen en Chile, con lo falluta que somos. Somos falluta. No, que aquí, que después, que sí te doy, que no te doy. Aún así hacemos lo que hacemos. Y es genial. Pero es el fruto. Nuestro trabajo no es ese. Mi trabajo, tu trabajo es permanecer en Cristo. Es alimentarte de Él. El foco de mi vida cristiana no es dar fruto, es permanecer en Él. Por eso en el versículo, creo que en el versículo, no me acuerdo en este momento, 5 o 6, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Somos llamados a tener una relación consciente con Jesús. Tener una relación consciente con Jesús no tiene que ver con que si tus papás vienen a la iglesia contigo. No tiene que ver con que tus pastores sean 1000 puntos como lo son. No tiene que ver con las actividades que hagamos en la iglesia, no tiene que ver con cuán agradable sea estar en medio de nosotros. Nuestra relación consciente con el Señor tiene que ver con una decisión totalmente personal. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. No busquemos excusas. No busquemos argumentos para no querer estar aferrados a la vida. Una de las cosas a las cuales somos llamados es a esta relación consciente de dependencia, porque nada podemos hacer separados de Él. A veces pensamos que estamos unidos, a veces pensamos que porque venimos y hacemos cosas, estamos unidos a la vida. Pero, ¿saben? Tenemos que revisar. Por eso les decía
antes de comenzar. Esta palabra es muy personal, es muy para cada uno de nosotros. Yo no sé cómo es aquí en Bolivia. Voy a contar una pequeña historia. Yo vengo del sur de Chile y en el sur de Chile hay muchos árboles porque hay una selva húmeda. Y en la época de Navidad, yo era pequeña, mi papá iba al bosque a cortar un pino de verdad, no como ahora que los pinos son de plástico, ¿no ves? Bueno, yo no sé si ponen pino o no, de repente la Claudita hereje, pagana con el árbol de Navidad. Bueno, la historia es que mi papá iba al monte y cortaba un pinito con olor a pino, con ramitas, todo, y lo traía a la casa y lo ponía y poníamos los adornitos y pasábamos la Navidad. Y así era todos los años. Y cuando yo crecí con mi hermano, un día mi papá nos dijo, ya viene Navidad, y dijo, vamos a ir a cortar el arbolito de Navidad. Y nos llevó al árbol. Y de repente llegamos a un lugar, ¿no? Y yo le digo a mi papá, pero aquí no hay arbolitos de Navidad. Y mi papá me mira y me dice, pero Clau, ¿cómo no van a ver? Mira, si era como una colina lleno de pinos. No, papi, dice, ¿dónde están los arbolitos? Mi papá, hija, me dice, aquí están los arbolitos. Y yo, no, esos no son los arbolitos. ¿Dónde están los adornos? Yo pensaba que el arbolito de Navidad era el arbolito con los adornitos, con los chiches, con la estrellita, con todo. Esa era mi idea, porque para mí un árbol de Navidad era eso. ¿A qué quiero ir con esta historia? Muchas veces nosotros pensamos que los adornos hacen al árbol. Muchas veces pensamos que lo que hacemos, iglesia, lo que tú y yo hacemos es el adorno, no es el árbol. Cristo es nuestro árbol de donde nosotros nos aferramos y nos alimentamos. Por eso sucede que a veces en las iglesias los pastores sufrimos muchas decepciones cuando tenemos gente en medio de nosotros que sirve, que hace muchas cosas y que cuando ya no hay nada más que hacer, se van. Cuando ya algo no les gustó, se van. Y tú te preguntas, ¿qué ha pasado? Porque muchas veces nosotros como iglesia, como yo digo, como ovejitas come pasto, nos aferramos a los adornos y no a la vid, no al árbol de donde viene la vida que tú y yo necesitamos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para permanecer? ¿Cómo hago para dar estos frutos? Dios mío, es un trabajo impresionante. Y una pequeña acotación. Gálatas 5 habla del fruto. No habla de los frutos. Es el fruto. Es un fruto con características. Y yo sé que esto no les va a gustar, pero debemos mostrarlas todas. No podemos solamente decir, no, yo en el fruto del Espíritu, pastor, mire, paciencia. Ahora con la pata así como, no, pastor, perfeccionando la paciencia. Pero en la mansedumbre ando mal. En la fe, ni qué decir. Somos llamados a dar el fruto con estas características, cada una de ellas. ¿Y mi trabajo cuál es? Pongo mis ojos, mi corazón, mis decisiones en Cristo y en su palabra. La palabra me ayuda a mí, me marca el norte. La palabra me dice izquierda, derecha, arriba y abajo. Me marca el norte de lo que significa llevar una vida que dé fruto. Mi vida devocional. Iglesia, no nos olvidemos. Debemos tener una vida devocional. No es un asunto de religiosidad, es un asunto de alimentación y de supervivencia espiritual. Yo no puedo vivir toda la semana con la palabra que se me da el día domingo acá. Y quiero en esta mañana, y yo soy muy buena para esto y el Pancho siempre me reta por eso. Quiero hablarle a los esposos, las cabezas de los hogares.
que no saben ustedes las mujeres cómo quisiéramos ser cabeza. No saben cómo quisiéramos nosotras ser las cabezas, ¿no ve, chicas? Pero Dios ha dicho que los varones van a ser la cabeza. Amén por eso. ¿Qué responsabilidad significa que sus esposas y sus hijos estén sujetos a ustedes, pero que ustedes estén sujetos a Cristo? La unción fluye desde la cabeza hasta los pies. Varones, no se olviden, papás, esposos, no se olviden, ustedes son los sacerdotes de sus hogares, ustedes son los pastores de sus esposas y de sus hijos. Es muy importante. Y voy a ir ya terminando con esto. Una de las cosas que nos habla el capítulo 15. Todo pámpano, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. No sé en otras versiones, pero aquí viene la palabra que a ninguno de nosotros nos gusta. Y se llama poda. La palabra nos habla que el labrador, el dueño de la vid, viene a podar la viña. Nosotros, iglesia, sin la poda no podemos dar fruto. ¿Y qué es podar? Podar es tomar ese arbusto y empezar a cortar todas las cosas que ya no sirven. Y es lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios cada cierto tiempo viene a nosotros y viene a quitar, a sacar de medio de nuestras vidas cosas que ya no nos sirven. Y nosotros somos expertos en agarrarnos a cosas que ya no nos sirven. Y el Señor dice, necesito quitártela, porque si no te quito este pecado, porque si yo no quito ese mal hábito que tienes, esa mala costumbre que no me glorifica, no vas a poder dar fruto. Y estamos en esa batalla con el Señor. Cuando estaba viendo esto de la poda, mi biblioteca personal que tengo, mi Wikipedia Panchito, cada vez que tengo una duda de algo, acudo a mi biblioteca personal, me estaba compartiendo por qué razón se poda, por qué razón se cortan las hojas de la viña. Una de las razones, hay varias razones, pero una de las razones por las cuales el labrador viene y empieza a cortar y a sacar toda la mata, las hojas y todas esas cosas, es porque las ramas de la vid, gracias Zach, la rama de la vid se oculta entre medio de todas esas hojas y empieza a dar como vueltas y pasa por situaciones y sube y baja, y de repente el labrador tiene que venir a cortar, a sacar todo eso que no sirve para ver si la rama sigue unida a la vid. A veces tú ves la vid de afuera y tú ves la rama como sí, está ahí, pero cuando tú cortas y miras de cerca, hay ramas que a veces en la viña no están unidas a la vid, porque han subido, han bajado, han vuelto. Y es un poco lo que sucede en nuestras vidas a veces. Todos nosotros vivimos cosas muy difíciles. Hay momentos de mucha bendición, ¿no ve? Y hay momentos de mucho trato. Y a veces no nos damos cuenta, pero nos habíamos salido de la vid. Y el labrador tiene que venir y empezar a cortar cosas. El Señor tiene que venir a cortar cosas. Tú y yo sabemos que Dios es bueno.
Dios no nos da problemas para que suframos. Dios no trae dificultades y situaciones o enfermedades porque Dios sea malo. No, todo lo contrario. Porque Dios trae cosas a nuestra vida porque Dios necesita podarnos. Dios necesita quitar de nosotros malas cosas que nosotros hemos estado teniendo durante mucho tiempo. Hábitos, costumbres, pecados, visiones, cosmovisiones que tenemos de cómo deberían ser las cosas. El Señor necesita venir y decir: ¿sabes, Claudia? Así como estás, no me sirves. No vas a dar el fruto que yo quiero. Tengo que podarte. Y la poda duele. Y no solo que duele, sino que es feo. ¿Alguna vez han visto un árbol podado? Es horrible. Puro palo ahí, no va. Y uno lo ve y dice: esta cosa no va a dar nada. No. La palabra nos dice que el labrador viene y nos tiene que podar. ¿Para qué? Para que demos mucho fruto que glorifique a Dios. Iglesia, qué lindo sería que cada vez que Dios venga a podarnos, podamos decir: Señor, aquí estoy, corta todo lo que tienes que cortar, Señor. No importa que me vea feo, no importa que me duela, porque para mí lo más importante es que mi vida dé mucho fruto para glorificarte. Si tuviéramos esa actitud, yo les digo algo: nuestros pastores no tendrían tanto trabajo. Pero es algo que nosotros debemos decidir. Nunca, yo sé que, y menos aquí en la congregación, nuestros pastores van a imponerte. Pero algo que yo he aprendido durante todos los años en el ministerio: cuando nosotros pensamos que no necesitamos ser podados, cuando pensamos que, ay, sí puedo. El David dice: no, yo estoy 100 puntos, no, a mí nada me pasa, yo soy la perfección andando. El Señor viene y te dice: so sorry, lo siento mucho. Esto en tu vida, este rencor que tienes contra esa persona, esa falta de perdón, esa amargura, ese como tema que tienes de pelearte con todo el mundo, ese temita que tienes de ver todo negativo y malo, ese pecadito que quizás ante tus ojos no es tan grave, pero que realmente me ofende y no me honra, tiene que ser cortado. Y yo he aprendido algo, iglesia. Es preferible ser dóciles y rendirnos y decirle al Señor: aquí estoy, Señor, pódame, a que el Señor venga y te zarandee. Y no lo hace porque Dios sea malo. Dios lo hace porque quiere ver mucho fruto en nosotros. Y hay muchas cosas en nuestra vida, iglesia. Hay muchas cosas en mi vida que necesitan ser podadas. Una de las cosas que a mí me gusta, por la cual me gusta mucho trabajar con niños, es porque los niños siempre dicen la verdad. Y yo, cuando era profesora de escuela dominical allá en Londres, de vez en cuando le pedía permiso a mis maestras y me iba a la escuela dominical y me sentaba con los niños y les empezaba a preguntar: ¿y cómo están todos en casa? Listo. Me enteraba en lo que estaban los de la alabanza, los de la oración, los del servicio, los del diaconado. Me enteraba de todo, porque los niños no tienen para ir. Mi papá, el otro día mi papá le gritó fuerte, feo a mi mamá y la hizo llorar. Los niños no tienen problema de decir las cosas. Es una buena, pastor, es una buena técnica, por esa cosa, anoten, es una buena técnica. Cada uno de nosotros en nuestra vida personal tenemos un estilo de vida y una forma.
seamos dóciles para ser podados, seamos dóciles para recibir el corte del Señor, porque esas cosas a Jesús no le sirven. Y no vaya a ser que en algún momento había sido rato que ya nuestra ramita no había estado unida a la vid. Había sido hacía rato que nosotros no estábamos dando fruto. Quizás porque ya nos habíamos despegado de la vid verdadera, que es Jesús. Estamos limpios, dice Juan 15, por su palabra. Pero necesitamos seguir creciendo en santidad y en obediencia al Señor. Jesús es nuestra vid verdadera. El fruto en nuestras vidas es el carácter de Jesús. La vida de Jesús fluye a través de nosotros. Por lo tanto, lo que yo hago y lo que yo digo produce vida. Cuando tú oras por alguien, cuando tú vas al oncológico, cuando tú vas a Visa, cuando tú te paras en la puerta para servir, cuando tú trabajas con los niños, cuando tú oras por alguien, cuando los chicos aquí tocan, cantan algo, estamos transmitiendo la vida de Jesús, no nuestra vida, porque nosotros no tenemos absolutamente nada que dar. Es la vida de Jesús. Mi trabajo, tu trabajo, es permanecer en Él. Y esto sucede con una simple pregunta: ¿estoy dando el fruto que corresponde? Si no lo estoy dando, ¿estoy permaneciendo en la vid? ¿Estoy atado a la vid? ¿Estoy unido a esa vid que me da vida? Porque si no lo estoy haciendo, puedo ser una rama que se está descascarando y que ni nos hemos dado cuenta que hacía mucho tiempo que no estábamos recibiendo la vida de Jesús. Y debemos tener cuidado, porque no queremos terminar en el fuego. Cierra tus ojos, vamos a orar para poder terminar con esta palabra. Esta es una palabra muy, muy personal. Es una palabra que tiene que ver contigo y con tu relación con Dios. No tiene que ver con lo que haces en la iglesia, no tiene que ver con tu posición en la iglesia, no tiene que ver con cuántos años tienes en la iglesia. Te pido que cierres tus ojos. La palabra dice que nuestro Dios es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios está aquí en este momento y quiere escuchar de tu corazón, en esa total sinceridad que tienes que tener con Él, cuán unido estás a su vida, cuán unido estás a Jesús. ¿Te cuesta? A todos nos cuesta permanecer en Cristo. Es difícil. Pero si no estamos unidos a la vid verdadera, somos ramas sin vidas y no servimos para nada. Señor, en esta mañana, como iglesia y aún cada uno como persona, Señor, nos presentamos delante de ti. Señor, oramos para que nos ayudes, Padre, a tener la conciencia de que si estamos en ti, vamos a dar mucho fruto que te glorifique. Y ayúdanos, Señor, a mirar nuestras vidas, no aquí el domingo en la iglesia, sino en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la calle. Ayúdanos a vernos, Señor amado, si hemos quizás estado caminando en este tiempo, Señor amado, desarraigados de la vid, si hemos estado quizás no unidos a la vid verdadera que es tu Hijo, y hemos, Señor amado, dejado de dar fruto.
Y hemos dejado, Señor amado, de dar frutos que te dan la gloria. Y nos hemos llenado quizás de actividades, de acciones, pensando que eso es estar en ti. Ayúdanos, Señor. Nos cuesta, en nuestra humanidad, en nuestra dureza nos cuesta, pero oramos en el nombre de Jesús, Señor, y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a poder ver nuestra condición. Ayúdanos a ser esos pámpanos, esas ramas que están unidas a ti, que están arraigadas a ti, para así poder, Señor, tener vida. Tu vida, Jesús. Tu vida, Señor. Anhelamos ser una iglesia que cuando la gente venga no solamente vea gente bonita, gente buena, que la gente cuando pueda vernos a nosotros, pueda verte a ti, Jesús, en nosotros, pueda ver tu amor, pueda ver tu santidad, pueda ver tu sumisión, pueda ver tu obediencia, pueda ver tu mansedumbre, tu templanza en nosotros, por el solo hecho de estar arraigados a ti. Gracias, Dios. Gracias, papá, porque podemos ser parte de ti. Podemos ser parte de ti, Dios. Qué privilegio. Qué privilegio que la vida de Jesús fluya a través de nosotros. Ayúdanos, Señor. Y en esta mañana honramos tu nombre. Te bendecimos, Dios. Gracias por ser esa vid verdadera, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos.